Muy buenos días a todos, me da mucho gusto saludarlos. Terminando un evento muy importante, la sociedad civil nos convoca para que asumamos un compromiso con la primera infancia, un compromiso que se desdobla en una agenda de 10 puntos, a los que nosotros sugerimos sumar un 11º, que hagamos el compromiso de que en la siguiente administración se abata la pobreza extrema en la primera infancia. Eso implica acciones de alimentación, salud, acciones en la vivienda y acciones de educación. Acciones todas que están a la mano del gobierno mexicano, acciones todas que habremos de implementar para que un legado de la siguiente administración sea que no tengamos primera infancia en condiciones de pobreza extrema. Es un tema bien importante, es un tema que debiera de movernos a todos. Y si de movernos se trata, pues haber aprovechado el avión privado para llegar al evento, se hubiera reflejado el compromiso con la primera infancia que hoy debiera de habernos ocupado a todos. Vemos que a Andrés Manuel se le empieza ya a agregar el carácter y cuando no es uno capaz ni siquiera de hablar de la primera infancia y comprometerse a combatir la pobreza, pues ya empieza a preocupar por sus inconsistencias. Se ve poco a poco que se da cuenta de que lo que hemos venido diciendo es cierto y que va a volver a perder. A sus órdenes. Mariana León, del Financiero, por favor. Hola, doctor, buenos días. 3 preguntas, si quiere, una por una. Una por una. El ingeniero Carlos Slim emite ayer una declaración donde apoya la construcción del nuevo aeropuerto. ¿Esto para usted significa que el empresario está en contra de la propuesta de Andrés Manuel y en contra de su candidatura? Mira, me parece que está cualquiera que en México esté dispuesto a apostar para generar empleo, pues está en contra de un candidato que lo que quiere es cancelar nuestras opciones de futuro. El planteamiento que se ha hecho sobre el aeropuerto es claro, el aeropuerto nos da conectividad y competitividad. Cancelar el aeropuerto implica que México pierda un espacio de conectividad y de competitividad. Se ponen en juego 450,000 empleos. Solamente ahorita se ponen en juego más de 40,000. Además de que se pone en duda la capacidad que tiene México de honrar sus contratos. Cualquier gente que hoy esté pensando invertir en México ve con preocupación propuestas y diagnósticos como el de Andrés Manuel. Y qué bueno que se empiece a hablar. Para eso son las campañas, para contrastar propuestas. Y lo que hoy estamos viendo en tan solo 2 días es un candidato que no tiene compromiso con la niñez, un candidato que no tiene compromiso con la seguridad. Vamos, no es ni siquiera capaz de deslindarse de los violentos, un candidato que no tiene compromiso con su palabra y que habiendo comprometido un estilo de campaña austero, hoy lo vemos usando aviones privados, y un candidato que no tiene compromiso con el empleo en México, un candidato que falla en esos 4 temas elementales, que falla en la educación, que le falla a la niñez, que le falla a su palabra y que le falla al empleo, es un candidato que no merece gobernar este país. ¿Pero usted le daría esa lectura, que el ingeniero Carlos Slim está en contra de la propuesta? No hablaría por el ingeniero Slim. A mí lo que me parece es que el ingeniero fue claro y contundente respecto a la importancia del proyecto y por lo tanto claro y contundente en evidenciar las inconsistencias, las falacias y el peligro de las ideas de Andrés Manuel. Ayer Andrés Manuel también viaja en un taxi privado, en un avión como taxi privado. ¿Usted creería que esto a la larga saldría más caro que tener un avión presidencial, digamos? Mira, a mí lo que me parece es que lo que pone de relieve es que el Andrés Manuel del sur y la austeridad se perdió ya en beneficio del Andrés Manuel de la suburban y el avión privado. Y me parece que lo que pone de relieve es que no tiene consistencia en su ser y en su actuar. Y en la política vale la pena ser consistente y congruente. Y hoy vemos un Andrés Manuel pues, que ha renunciado a sus principios de austeridad, que ha renunciado a la congruencia de su palabra, y lo vemos evidenciando por los peores rostros de una política que ya no quieren los mexicanos, que es la política de la mentira y la falta del compromiso. Ayer la Secretaría de Gobernación da a conocer que se le informó a su equipo de campaña de los riesgos que podía haber en Oaxaca por las movilizaciones de la coordinadora. ¿Por qué tomar la decisión de ir y tener este evento cuando existía este riesgo? Se nos informó que la coordinadora iba a tener una movilización. Nosotros sabíamos que iba a tener una movilización. Ahora, una movilización no tiene por qué convertirse en un espacio en donde no coexistan pues, 2 expresiones. El riesgo se da no por la movilización,
El riesgo se da porque a falta de argumentos lo que enfrentamos fueron pedradas. El riesgo se da porque a falta de contención lo que vemos es un candidato aliado con las expresiones más violentas que no fuera siquiera capaz de condenar. En un México que hoy clama por mejores espacios de seguridad, un candidato que no sea capaz siquiera de hacer un llamado de condena a quien expresa su sentimiento, aventando piedras y palos, poniendo en peligro incluso a medios de comunicación, es un candidato que no tiene un compromiso por el bienestar del país. Vuelvo a insistir, manifestaciones las que se quieran, tener la posibilidad de expresarse sin duda, expresarse con piedras y con palos no es síntoma de una participación democrática, es síntoma de una expresión autoritaria que solamente puede consentir quien también es autoritario. Gerardo Cedillo, de Núcleo Radio 1000. Doctor, insistirle en el tema del avión, porque bueno, de acuerdo a los datos que ya empiezan a aparecer, este avión y sus siglas pues corresponden a un avión privado, no a un avión de alquiler. ¿Sería motivo de investigación este asunto? Y también parece que pues se lo está financiando alguien del sector minero. No sé qué información tengan ustedes. No tenemos información, pero debiera ser un tema que se investigue. ¿Cuáles son los compromisos que se están generando en esa campaña? ¿Cuál la razón de ocultar ese mecanismo de transporte? ¿Cuál la razón de esconderse para efectos de dar una explicación clara y contundente? Pues en esta campaña estamos obligados todos a ser transparentes y la única transparencia y el único compromiso que ha acreditado Andrés Manuel es con la violencia y con la mentira. Y con respecto también al tema del señor Slim, preguntarle si usted siente el respaldo de Carlos Slim, ¿se lo ha expresado a usted de alguna manera o ha hablado con él o no? Y si siente usted que finalmente usted sí representa de alguna forma la estabilidad de las inversiones del gran capital en México. Yo no tengo ninguna duda que represento la estabilidad para las inversiones en México, del gran y del pequeño capital, sobre todo del pequeño capital, de los empresarios que en México se apuestan diario para generar empleo, de los empresarios que todos los días hacen esfuerzos por darle al país un mejor horizonte y a su familia un mejor espacio de prosperidad. Esos son los empresarios que más se benefician de certeza y estabilidad. Y sin duda, en esta contienda, el único que garantiza certeza y estabilidad y que la garantiza con una trayectoria de servicio que la ha puesto en relieve soy yo. Y yo no pondría palabras en boca del ingeniero Slim distinto de decir que me parece muy valioso que en una campaña como estas la gente esté dispuesta a hablar y decir lo que cree. Y si lo que cree es que cancelar un proyecto como el del aeropuerto cancela alternativas de futuro para miles de familias, que atenta contra el proyecto de comunicación más importante que se tiene hoy en Latinoamérica, me parece que es valioso. Ojalá escucháramos muchas más voces como la de él, que nos permitieran ayudar a contrastar propuestas y a contrastar perfiles. No está solamente en peligro el aeropuerto, y el impacto del aeropuerto se siente en Oaxaca, cuya conectividad depende del aeropuerto de la Ciudad de México. El impacto del aeropuerto se siente en todo el Valle Metropolitano, se siente en el turismo, en los pequeños empresarios, en los restaurantes, en los hoteles, en quienes descansan, en quien nos visita de fuera, dentro del país y fuera del país, para hacer y construir una relación de negocios. Eso es lo que está aquí de relieve. Y de relieve también está, y es todavía más preocupante, la respuesta. Una respuesta que acredita intolerancia, falta de capacidad de reflexionar, falta de capacidad de debatir y que refleja de nuevo que cualquier gente que esté en desacuerdo con Andrés Manuel, lo único que merece de él es condena y una expresión de nuevo de violencia y de intolerancia. Debiera de preocuparnos y debiera de preocuparnos mucho, excepto porque estamos absolutamente seguros que no va a ganar. Compañeros, por cuestiones de agenda, última pregunta de Agustín Rodríguez, de TV Azteca, por favor. Muy buenos días, doctor. José Antonio, yo quiero preguntarte si se valdría la pena hacer un llamado al INE para que fiscalizara este asunto del avión, ya que finalmente pues, esto saldría de
de la contabilidad del INE y que pues, ser parejos con todos los. Yo creo que valía la pena hacer un llamado al INE y hacer un llamado a las autoridades fiscales. O sea, lo que estamos viendo es algo que hemos visto a Andrés Manuel hacer siempre. Andrés Manuel dice que vive de donativos. Hoy estamos viendo quién le da esos donativos y no los declara y no paga impuestos sobre ellos. Entonces sí quisiéramos entender si esa forma de vivir, esta pregunta que nos hemos hecho de qué vive Andrés Manuel los últimos 12 años, solo estamos viendo acreditarse. Vive de aviones privados, vive de donativos que no revela, vive de apoyos que no cuantifica, vive de cuentas que no transparenta, vive de la mentira y del engaño. Qué bueno que se esté poniendo de manifiesto y que se esté poniendo de manifiesto en tiempo, de que la sociedad mexicana se dé cuenta de que Andrés Manuel es un peligro para el empleo, es un peligro para la seguridad, es un peligro para la transparencia y nos ha mentido por los últimos años en términos de qué y de cómo vive. Gracias, compañero. Gracias. Candidato. Buenos días.